Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos empezando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 26 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. En total, contando también todos los programas que hicimos durante el 2020, que podría ser nuestra primera temporada, debemos estar alrededor de los más de 50 programas en total en estas dos temporadas. Y bueno, por supuesto muy contentos por todos los programas y las temporadas más que vendrán, y esperamos poder seguir estando aquí presentes poniéndole la voz a este programa. Aprovecho con esto que estoy diciendo a saludar y agradecer como siempre a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, que son muy importantes para poder llegar con toda esta información que compartimos todas las semanas a toda la comunidad universitaria de todo el país y de las diferentes regiones de nuestro país, aprovechando toda esa gran expansión que tiene el sistema universitario argentino. Por supuesto también saludar a todos ustedes que están ahí del otro lado, a la audiencia, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, y también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify, de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar nuestros programas de radio y también ver otros contenidos complementarios a este ciclo radial. Hoy un programa muy interesante, donde tenemos como principal tema, podríamos decir, algo tan esperado para toda la comunidad universitaria como es el retorno a la presencialidad. En este mes de agosto se está dando un retorno progresivo, gradual, con algunas poquitas actividades que se van a ir intensificando su presencialidad, actividades tanto académicas como administrativas, como otras actividades, y esto es lo que vamos a hablar en este programa, y que seguramente en los próximos va a ser de la misma manera, además de que hay otros muchísimos temas que vamos a ir desarrollando. Así que arrancamos con este programa, pero antes te voy a contar algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahora sí paso a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, donde te puedes informar todos los días, toda la semana, de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Por supuesto, contarles primero que hace algunas semanas atrás publicamos un informe que realizamos junto con el equipo de Data Universitaria sobre cómo cada universidad está pensando y planificando ese tan esperado regreso a la presencialidad, sobre todo en la actividad académica, muy esperado por estudiantes, por docentes, porque ya llevamos 3 cuatrimestres desarrollando toda nuestra actividad de forma virtual. Algunas como les decía recién, van a empezar a aplicarlo desde este mes de agosto, y otras ya lo están planificando para la mitad del segundo cuatrimestre, para septiembre, para octubre, poder llevar adelante ese retorno paso a paso a la presencialidad. Como algunas de las noticias interesantes e importantes de estos últimos días, una por ejemplo tiene que ver con que se reabre la inscripción a las becas Progresar.
La cartera educativa nacional anunció a través del boletín oficial la reapertura de inscripciones a las becas Progresar a partir del 1 de agosto y hasta el 31 del mes de agosto, inclusive para las líneas de educación obligatoria, es decir, la primaria y secundaria, educación superior, terciaria y universitaria, que sería la que nos corresponde a nosotros, y enfermería también terciaria y universitaria. Además, las y los estudiantes que no pudieron ser adjudicatarios de las becas estratégicas Manuel Belgrano, pero que cumplen con los requisitos, podrán acceder a la beca Progresar por asignación directa si así lo decidieran. Esta es una noticia muy importante, y sobre todo este último punto para todos aquellos que no pudieron acceder a las becas Belgrano. Ya que hablamos de las becas Belgrano, también comenzaron a adjudicar las becas Manuel Belgrano. Y un dato muy interesante es que el 28% de las personas que se harán de la beca Belgrano son ingresantes por primera vez a la universidad. Esta semana empezaron a adjudicar estas becas. Hay, como les decía, un importante número de jóvenes inscriptos que empiezan a estudiar en la universidad, y un gran porcentaje de este 28% lo va a hacer en carreras vinculadas a la informática, otros a la energía y otros a los alimentos. Es muy importante este programa de becas estratégicas Manuel Belgrano, sobre todo en estas áreas prioritarias que marcó el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias para que se impulsen las carreras que tienen que ver con eso. Bueno, además de este 28% de estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, por supuesto hay un 70% que son estudiantes avanzados de la universidad en carreras de todas estas que se pueden estudiar, como logística, transporte, minería, petróleo, gas, ambiente y demás. También otra noticia muy importante es que hay convocatoria paritarias a docentes y no docentes universitarios. El Gobierno Nacional decidió convocar a la paritaria nacional de docentes para el próximo lunes 9 de agosto y 12 de agosto para esa revisión salarial que está pendiente para los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales. Te cuento que de estos tres temas, de estas tres noticias que te acabo de comentar, en un ratito nada más vamos a estar ampliando toda esta información con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic. Va a estar hablando con nosotros sobre las becas Belgrano, sobre las becas Progresar, sobre las paritarias, sobre la presencialidad también y otros temas más. Así que bueno, estas fueron algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. También otra comunicación que vamos a tener en este programa tiene que ver con una de las universidades que tiene un plan de regreso a la presencialidad. Estamos hablando de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, y en un rato vamos a estar hablando con el rector de la UNOVA, Guillermo Tamarit, el rector de la UNOVA, va a estar hablando con nosotros en instantes nada más. Así que quédate que arrancamos de esta manera este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ya que estamos hablando de la presencialidad, que te decía al principio, va a ser el tema por allí principal de este programa. Las universidades se están volviendo esta primera semana a la presencialidad con, como te decía, diferentes actividades administrativas, alguna que otra actividad, sobre todo de carácter práctico,
de las carreras a la presencialidad, y es importante conocer cómo lo planifican, cómo está pensado punto por punto, y sobre todo si aparece alguna situación la cual nos obliga a tener que retroceder en ese plan de retorno a la presencialidad. Por eso esta semana nos comunicamos con la secretaria general de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es una de las que tiene este plan para volver a la presencialidad, que nos hablaba de todos estos temas. Así que te comparto esta comunicación que hicimos con la secretaria general de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Alina Francisconi. Compartimos. Sí, como bien vos expresás, nosotros estamos en un proceso de retorno a la presencialidad, y en ese sentido, y en línea a lo que hemos ido trabajando durante todo este tiempo de pandemia en la Universidad Nacional de Entre Ríos, consideramos importante tener un compás de espera. Por eso ahora estamos retornando de manera más fuerte la presencialidad, un importante grupo de personas con la primera y muchos de ellos con la segunda dosis. Consideramos, de acuerdo al asesoramiento del área médico-laboral de esta universidad, que esto genera una protección en todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la universidad, y se diseñó desde la Secretaría General que coordino un sistema donde las personas, a medida que van recibiendo las dosis, van haciendo la carga en el sistema indicando qué tipo de vacunas y en qué fecha la han recibido. De ese modo, el equipo médico, al encontrarse con un número importante de personas que tienen la vacuna, podemos ir siguiendo el estado de salud de cada uno de nuestros empleados, ¿no? ¿Qué pasa con las y los jóvenes estudiantes y, bueno, por ahí también jóvenes docentes con el tema de la vacunación? Sí, acá en la provincia de Entre Ríos ha habido muchísimas jornadas de vacunación abiertas. La verdad que en este último tiempo ha sido muy interesante el número de lugares, de ciudades donde se han hecho campañas. En algunos lugares están con personas de más 25, en otros casos con personas de más 18 años. Con lo cual, en cuanto al personal de la universidad, la mayoría de las personas ya ha tenido acceso a poder vacunarse. Con respecto a los estudiantes, bueno, al haberse instrumentado campañas de vacunación en algunos lugares para personas mayores de 18, también nuestros estudiantes están pudiendo acceder a las vacunas. El retorno en las cuestiones de retorno a las aulas no va a ser masivo ni va a ser con la normalidad que dejamos en marzo de 2020. Claro. Esto es un retorno pausado, gradual, pensado para algunas actividades que se ha dificultado mediarlas, digamos, a través del campus virtual o con algunas cuestiones tecnológicas, porque requieren experimentaciones en laboratorios, talleres presenciales. Entonces, bueno, primero se van a ir retomando esas actividades, y otras que sí se pueden sostener mediante los espacios virtuales continuarán, porque bueno, al tener aforos y con la distancia que todos conocemos, que tenemos que respetar, no podemos completar las aulas como se hacía hace un tiempo atrás, ¿verdad? Incluso hay universidades que están pensando en poder ampliar los aforos de las aulas para aquella población estudiantil, tanto de docentes como de estudiantes, que estén vacunados al menos con una dosis, ¿no? Sí, mira, hace minutos estuvimos reunidos con el Comité de Seguridad e Higiene. Nosotros tenemos un protocolo que plantea 6 metros cuadrados por persona, y los técnicos y las personas que nos asesoran en ese comité, el ingeniero laboral de nuestra universidad, haciendo referencia al porcentaje alto de vacunación que hay, plantean que con la ventilación debida y con el uso de tapabocas permanente en los espacios podemos plantear un aforo de 4 metros cuadrados por persona. Y seguramente creemos, porque bueno, esta pandemia y este virus nos va llevando una permanente evolución de conocimientos que, bueno, escribimos hoy estas pautas, y seguramente en un tiempo habrá que volverlas a revisar y se irán ajustando. Así que bueno, en principio el aforo que estamos proponiendo y que va a ser puesto a consideración del Consejo Superior en una adenda del protocolo es de 4 metros cuadrados, un poco en orden a esto que vos comentás, ¿no? Al haber más personas vacunadas, siempre que se respete la ventilación del espacio y el uso del tapabocas, podemos ir hacia
hacia tener un mayor número de personas, no excesivo, obviamente. Uh-huh. El tema de los aforos puede ser uno de los principales desafíos para pensar este retorno a la presencialidad. Sí, el tema de los aforos en todo lo que fue el retorno del personal administrativo y de servicios, que hoy está trabajando en todas las dependencias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces, sí, tenemos 9 facultades distribuidas en todo el territorio de la provincia. Uh-huh. No hubo demasiadas dificultades porque la verdad que las oficinas son amplias, están ventiladas. Entonces, con respecto al personal administrativo y de servicios, no tuvimos dificultades en cuanto al aforo, salvo un par de situaciones especiales que bueno, se pudieron resolver. Pero el aforo de las aulas, y atento a la masividad de lo que eran las clases en la universidad, sobre todo en los primeros años, hoy pensar en que los 24.000 estudiantes de la universidad vuelvan a las aulas con toda la distancia y demás no es tan sencillo. Por eso, en línea a lo que comentaba, estamos haciendo con respecto a convocar estudiantes una mirada gradual, paulatina, pensada, sí, priorizando algunas actividades que no pueden virtualizarse de manera perfecta y bueno, otras esperarán, digamos. Los secretarios académicos de las facultades, en diálogo permanente con el secretario académico de la universidad, están haciendo un diseño pensado y paulatino de esto, porque bueno, todos, como era en marzo de 2020, como dejamos las aulas en aquel momento, por el momento no es posible. Claro. En algunos casos, bueno, como estábamos hablando, el tema de la vacunación, el tema de los aforos, presentan estos desafíos. También el tema del transporte, de cómo va la comunidad universitaria hacia la sede de la unidad académica, hacia la sede de la universidad, son otros de los desafíos. ¿Qué otros desafíos, qué otras cosas tiene que resolver la UNER para poder llevar adelante ese retorno gradual y paso a paso a la presencialidad, ¿no? Sí, yo creo que el gran desafío pasa por el rol que cada uno de nosotros como integrantes de la universidad, de la comunidad universitaria tenemos. Uh-huh. Creo que el mayor desafío pasa por la conciencia individual y saber que cada una de las acciones que tomamos repercuten en el otro. No es una cuestión de responsabilidad social universitaria en definitiva. Obviamente en cuanto a lo edilicio, en cuanto a lo técnico, en cuanto al traslado de las personas, el ingreso al edificio, la toma de temperatura, la limpieza del calzado, bueno, todas estas cosas que sabemos porque las hemos hecho en lo cotidiano en nuestros domicilios, ¿verdad? Sí. Esos son unos desafíos, pero creo que el desafío más profundo es la toma de conciencia y el cuidado personal. Nosotros uh-huh. podemos, con el Comité de Seguridad, el cual dirijo, y con todos los equipos que me acompañan, podemos escribir muchísimos protocolos y protocolos muy extensos y muy puntillosos. Ahora, sí, si en lo cotidiano cada uno de nosotros no toma conciencia de que este es un proceso largo, un proceso que nos ha llevado, exacto, digamos, poner mucha emocionalidad en todo esto, creo que ahí está el gran desafío, es el respeto de todos y cada uno de nosotros y bueno, cuidar la salud, como hemos dicho siempre en la Universidad Nacional de Entre Ríos, uh-huh, garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y acompañar a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. Creo que el mayor desafío está en la actitud diaria, personal de cada uno de nosotros. Y bueno, después todas las cuestiones de edilicias, de protocolos, de normas y demás, sí, pero que si no tienen el compromiso de cada persona, no llegan a buen puerto. Totalmente. En otras universidades van a comenzar a implementar en este segundo cuatrimestre el plan de aulas híbridas, de trabajo también mixto, para ir dando lugar a esa presencialidad reducida en la universidad. ¿Lo harán de esta manera también en la Universidad Nacional de Entre Ríos? Sí, particularmente la semana pasada se terminó un proceso de apertura de sobres para la licitación de aulas híbridas en el marco del plan de virtualización de la educación superior. Sí. Este proceso tiene que ver, como bien expresas, con la posibilidad de dictar clases y poder proteger a algunos alumnos o algunos estudiantes que no puedan asistir por cuestiones de salud, porque
digamos, no podemos tener también todos los alumnos en el espacio, y también conservar algunos aprendizajes que se han hecho a partir de esto de tener que ver reconvertido intempestivamente las clases presenciales en clases virtuales. Claro. Creo que la bimodalidad, lo híbrido, es un gran aporte. Bueno, hay todo un desafío pedagógico didáctico en esto para los que somos profesores de la universidad, pero sí, la Universidad Nacional de Entre Ríos está en ese camino, se van a instalar las híbridas en cada una de las dependencias, y bueno, se irá haciendo una evaluación del resultado de estas incorporaciones tecnológicas que tendrán que, obviamente, impactar de manera positiva tanto en el desarrollo del rol docente como en lo que los estudiantes van recibiendo y van logrando aprender y construir a partir de estos planteos didácticos distintos, ¿no?, a los que estábamos acostumbrados. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahí está esta comunicación que realizamos esta semana con la secretaria general de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, Alina Francisconi, hablando principalmente de este tema del retorno a la presencialidad. Vamos a hacer un pequeño corte, todavía nos quedan algunas cosas más. En el próximo bloque hablamos con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, así que quédate ahí que ya volvemos con más Data Universitaria Radio. La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario. Entrá en la web de la UNI, www.unbm.edu.ar, y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021. Te esperamos porque la UNI sos vos. Universidad Nacional Villa María. Pública, de todas, de todos. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 26 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como te decía, este programa tenemos como el tema principal, podríamos decir, a este tan esperado retorno a la presencialidad, porque bueno, llevamos ya 3 cuatrimestres, casi 4, con una presencialidad reducida y mucha virtualidad, y por supuesto es tan esperado no solamente por los jóvenes estudiantes, sino también por toda la comunidad universitaria, así que este es el tema de este programa. Y ya está para hablar con nosotros de este y otros temas también muy importantes el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, finalmente comenzaron a adjudicar las becas Belgrano, a publicarse y conocerse los datos que tanto se pedían, y dentro de esos números un porcentaje importante son ingresantes a la universidad. ¿Con esto logra el objetivo el programa de becas estratégicas de estimular a que más jóvenes estudien en esas áreas prioritarias para el país? Bueno, en principio la novedad es que se adjudican las becas y que efectivamente se duplica la cantidad de becas. Nosotros habíamos inscrito para 12.000 becas y estamos adjudicando 24.000, lo que implica una duplicación del presupuesto, que es una decisión política muy importante. Uh-huh. Nosotros creemos que sí, que esto es una intervención real sobre las matrículas, sobre la graduación de los chicos, de las chicas. Hay antecedentes que con becas importantes como esta, los chicos les va mejor, tienen más tiempo dedicado al estudio, eligen estas carreras, así que creemos que sí, y estamos preparando al mismo tiempo que estamos adjudicando novedades para ampliar la cantidad de carreras orientadas
a más carreras básicas como matemática, física, y a otras áreas como salud y educación. Es decir que se van a ampliar la cantidad de áreas y a la vez preguntarle, ¿se va a ampliar también la cantidad de becas para adjudicar? Es decir, de 24.000 va a pasar a más número de estudiantes. Estamos trabajando en ampliar la oferta de becas en áreas, y estamos también trabajando para ampliar la cantidad de becas, lo cual depende del presupuesto que vote el Congreso en septiembre, pero estamos trabajando en eso. También es importante decir que es la primera vez que las becas están sostenidas en valores de la paritaria docente, ¿no? Lo cual también es muy importante, ¿no? Las becas tienen una actualización por las negociaciones paritarias que los sindicatos docentes tengan todos los años para el Ministerio, ¿no? Ya vamos a ir al tema de las paritarias. En la adjudicación que se dio en la UNAG, el presidente Fernández dijo que el deber del gobierno nacional es promover que se estudie lo que Argentina necesita, y de estos primeros datos sobre las becas Belgrano, las áreas más buscadas son informática, energía, alimentos. ¿Es lo que Argentina necesita? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros construimos la oferta de becas en áreas que la Argentina ha definido. Ahí faltan áreas, pero tenía que ver con la limitación presupuestaria, faltan carreras, por ejemplo, insisto, ¿no? La licenciatura en matemática, la licenciatura en física, entre otras, pero estas son las carreras que la Argentina requiere todas las carreras, la Argentina requiere un pueblo que tenga más títulos y certificados universitarios, pero específicamente en estas necesita más en salud, está demostrado, estamos viendo el drama que estamos viviendo, necesita más enfermeros, más kinesiólogos, más obstetras, más médicos intensivistas, y también necesita mejores profesores para su escuela secundaria, pero por acá hay un camino para la Argentina, ¿no? Secretario, hace un mes atrás presentaban datos de una encuesta sobre rutinas educativas en pandemia, y también se daba el lanzamiento del Plan BES 2, el cual, como pudimos saber, muchas instituciones universitarias comenzarán a implementarlo en este segundo cuatrimestre para intensificar y ampliar la presencialidad poco a poco, ¿no? Sí, tiene que ver con una idea de que la universidad tiene que mejorar, siempre tiene que mejorar. Y tiene que mejorar en los procesos de digitalización y en los procesos de presencialidad. El Plan B2 se orienta a eso, ¿no? A pensar cómo la universidad vincula los procesos de digitalización con los procesos de presencialidad que ya estamos recuperando. Entre los objetivos específicos del Plan BES 2 está el mejorar la conectividad de docentes y alumnos en todo el país. Esto teniendo en cuenta la importante expansión del sistema universitario y las diferencias entre regiones, seguirá siendo un desafío, ¿no? Bueno, ese es los tajos que cortan a la Argentina, ¿no? Claro. La desigualdad que vive nuestro país entre los que tienen y no tienen, entre los que tienen conectividad y no tienen, los que tienen tecnología y no la tienen, y en el medio todas las posiciones y posibilidades. Así que, como nosotros creemos que el Estado es el único que puede intervenir sobre estas desigualdades, el Plan B se orienta a eso, ¿no? Está orientado a eso. También el tema de quienes tienen acceso a las herramientas tecnológicas, como usted decía, es un importante desafío poder que más jóvenes estudiantes universitarios puedan tener computadoras, celulares, para poder llevar adelante, en este caso, la actividad virtual, ¿no? Es más importante que lo tengan los jóvenes, que lo tengan los docentes, los no docentes, las universidades. Es eso, el camino es este, no hay otro camino. Esto debe ser, secretario, una pregunta que a los funcionarios, sobre todo de la cartera educativa, le deben hacer mucho, que avance, que tiene que ver con la presencialidad, con lo que va a pasar en el próximo cuatrimestre, que avance la campaña de vacunación en la comunidad universitaria de todo el país. ¿Es de los desafíos más importantes para el retorno a la presencialidad? ¿Qué otros desafíos agregaría usted? Nosotros tenemos que poder discutir la actividad educativa, una de las funciones fundamentales de la universidad, la actividad docente. Tenemos que poder discutirlo con la realidad de la universidad. No es la misma situación la discusión de la presencialidad en la universidad que en la escuela secundaria.
Exacto. No la tenemos que discutir con los mismos parámetros, no la tenemos que discutir en la misma situación. La universidad, no existe la burbuja en la universidad, porque usted cursa introducción al análisis matemático en un grupo, la profesora da en un grupo, pero la mitad de sus estudiantes cursa estadística 1 con otro grupo, con otro profesor, y otros cursan introducción al pensamiento filosófico con otro grupo, con otro profesor. Por tanto, no es la misma discusión. La segunda tema es que uno no es reversible como en la secundaria la presencialidad y la virtualidad. Yo tengo en la secundaria una división que doy literatura, esta semana doy presencial, la semana que viene doy a distancia. Eso en la universidad no es posible porque los chicos no viven en cercanía de la universidad, porque combinan con horarios de trabajo, combinan con horarios de otras materias. Entonces es una discusión particular en la universidad. La universidad lo que tiene que garantizar, y es lo que está haciendo, es que todo aquello que es una traba, que la presencialidad es condición sine qua non, garantizarlo. Y eso es los exámenes finales, eso es los trabajos prácticos. Por ejemplo, Física 1 tiene 11 trabajos prácticos. Bueno, uno tiene que garantizar que esa presencialidad para esos 11 trabajos prácticos sea posible. Y tiene que garantizar los exámenes presenciales en el ciclo básico común, que es la puerta de ingreso a la universidad, y tiene que garantizar los exámenes al final de la carrera. Pero al mismo tiempo pasa que cuando uno va a un hospital y le dice, che, yo tengo que traer a mis 300 estudiantes para que hagan la práctica final obligatoria, y el hospital te dice, bueno, en este momento no me traigas nada, no lo puedo atender. Y esos son chicos que tienen que terminar su carrera de salud, de medicina o de enfermería. Entonces hay que discutir con otros parámetros, en otras condiciones, en universidades que han garantizado el derecho a la educación, en universidades que este año se están proponiendo durante todo el año poder resolver todo aquello que es condición sine qua non la presencialidad y avanzar en espacios cada vez más de ocupación de las universidades por los estudiantes. Sí, además un retorno muy muy esperado. Además de que se fueron realizando algunas actividades presenciales, un retorno esperado porque llevamos 3 cuatrimestres en la virtualidad, ¿no? Bueno, el cuatrimestre pasado no fue enteramente de virtualidad, eso es lo que trataba de decirle, y este cuatrimestre tampoco. Pero bueno, es parte de la condición que hemos vivido. Insisto, no se discute con los mismos parámetros y no hay reversibilidad automática como en otros niveles educativos acá. De la presencia, lo que empieza de una manera en el cuatrimestre en general termina de la misma manera porque hay otra complejidad muy superior en la universidad. Secretario, en los próximos días habrá otra reunión paritaria con docentes y no docentes. Preguntarles 2 cosas con respecto a esto. Por un lado, lo específico a la revisión salarial de los trabajadores universitarios, y por otro lado, lo que discutirán sobre la ley de financiamiento educativo. Sobre la primera pregunta, el gobierno está empeñado, es una política del gobierno que los trabajadores no pierdan poder de compra, es una decisión política. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esa decisión política, y por tanto iremos a discutir con docentes y representantes de los no docentes y de los docentes cómo hacer esa negociación para poder garantizar esa prensa. El tema del financiamiento es un problema de la Universidad Argentina. Yo le digo, cuando se discutió la ley de Avellaneda, cuando se discutió la ley de creación de la Universidad Nacional de La Plata, se discutía el presupuesto universitario. Y ahora también hay que discutir el financiamiento. Creemos que hay una medida internacional que es un objetivo a alcanzar, que es el 1% del PBI destinado a la universidad, y de ese 1% del PBI, un PBI que crezca además, porque si es un 1% de un PBI que se cae, aunque se garantice el 1%, en menos. Entonces tenemos 2 variables, ¿no? Un PBI que crezca, y ahí la universidad tiene que hacerse cargo de un tema de productividad, de vinculación tecnológica con pymes, de que la Argentina mejore su productividad. No es en el corto plazo, pero sí es una
tarea de la universidad que no puede mirar al costado, y al otro tiempo es pelear por este 1% del PBI para poder garantizar la función de docencia, de investigación, de extensión, la inclusión de los chicos, las becas, y todo aquello que tenga que ver con mejorar la universidad pública argentina. Además de esta ley de justicia educativa, como bien nombran, todavía está en discusión y seguirá así en lo que queda del 2020 al menos, la modificación integral o la creación de una nueva ley de educación superior. Claro, el presidente lo anunció el 1 de marzo, ¿no? Sí. El tema de la ley de educación superior, que no es una ley universitaria, sino es una ley que vincule educación universitaria, educación superior no universitaria, educación superior técnica. Sí. Bueno, es un desafío de la Argentina, ¿no? La Argentina en la década, en 2006 actualizó su paquete normativo con la ley de financiamiento educativo, la educación técnico profesional, la ley de educación sexual integral, la ley de 180 días de clase. Bueno, queda ahí un paquete para completar con la ley de educación superior. Perfecto. Secretario Jaime Persic, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición, como siempre, para charlar con Data Universitaria. Al contrario, le mando un abrazo grande. Hasta luego, gracias por llamar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahí estaba la comunicación con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic, hablando de todos estos temas muy importantes en este momento, en esta mitad del año 2021, en la antesala a el comienzo del segundo cuatrimestre, o ya al comienzo del segundo cuatrimestre en algunas universidades del país, donde, bueno, por supuesto, lo más esperado y lo más hablado también por toda la comunidad universitaria es el tema de la presencialidad. Pero como bien decía el secretario Persic, por supuesto que en el mundo universitario, en la comunidad universitaria, no es tan sencillo planificar y llevar adelante el retorno a la presencialidad como por ahí puede ser en la educación básica, en la educación obligatoria, en la primaria, en la secundaria, donde es otra la situación. Hay universidades, como veíamos, la UNER, que ya tiene su protocolo, ya tiene pensado cómo planificar y llevar adelante, por ejemplo, el tema de los aforos, y otras que también, pero que requieren otros pasos más para no errarle en ningún sentido, por también su caudal de estudiantes, de docentes. Hay universidades muy grandes que tienen muchísima cantidad de estudiantes y de docentes que movilizan una importante masa de comunidad universitaria, la cual se hace muy difícil poder separarlos por burbujas, como bien contaba el secretario Persic en la nota, ¿no? Así que obviamente es muy esperado y ojalá que este año podamos cerrarlo con un poco más de presencialidad que la que tuvimos en 2020 y la que tuvimos hasta este momento. Nos quedan algunas cosas más por compartir en este programa. En el próximo bloque estamos conectando con el rector de la UNOVA, Guillermo Tamarit, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio, en este programa número 26 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes tenemos esta comunicación que queremos compartir. Ya está en línea para hablar con nosotros sobre, por supuesto, este tema principal que tenemos en este programa. Así que saludamos al rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hace poco anunció el retorno de las actividades académicas y de todas las actividades de la universidad a la presencialidad para este segundo cuatrimestre, con la posible ampliación de aforos para alumnos y docentes que estén vacunados contra el COVID-19. ¿Cómo está planificado esto último?
Bueno, ahí estamos, por supuesto, en contacto con las autoridades sanitarias, porque es una de las alternativas que se habilitan en la medida en que quienes participan de la actividad tengan completo la vacunación. Sí. En ese caso nos va a permitir ampliar los aforos, por supuesto se va a seguir con los cuidados de la distancia, de los barbijos, bueno, todo lo que forma ya parte del protocolo, Sí. pero se va a ampliar la posibilidad de que más gente pueda participar. Nuestra universidad no es una universidad muy masiva en la mayoría de sus carreras, por lo que estaríamos casi en condiciones de normalidad. Así que ese es, digamos, el próximo paso. Por ahora estamos volviendo a cómo comenzamos este año, que es con los aforos, Sí. y alternando entre la actividad presencial y la virtual para completar las horas de actividad académica de cada una de las materias. ¿Tienen un relevamiento de qué porcentaje de la comunidad universitaria cuenta con al menos una dosis contra el COVID-19? No, con una dosis la mayoría, tanto en Junín como en Pergamino. Una vez que se habilitó para mayores de 18 años, nosotros instamos muy fuertemente a los estudiantes a que completen, a que comiencen con el plan de vacunación. En muchos casos ya están a las puertas de la segunda dosis, por lo que Qué bueno. creemos que en la medida que esto se vaya consolidando, que creemos que va a ser a lo largo del mes de agosto, ya podemos plantearnos que el final de este cuatrimestre nos puede encontrar en condiciones casi normales de presencialidad. Uh-huh. Hay una expectativa grande con este posible retorno a la presencialidad en las universidades, teniendo en cuenta que llevamos ya 3 cuatrimestres con esta presencialidad reducida o mínima y tan esperado para toda la comunidad universitaria. Y además de esto que hablábamos antes, ¿cuáles son los desafíos más importantes en la UNOVA para este regreso gradual? Bueno, primero un diagnóstico tiene que ver con cómo nos fue institucionalmente, pero también cómo le fue a cada uno de los alumnos, porque nosotros lo que desarrollamos estos 3 cuatrimestres, como señalás, fueron situaciones de emergencia, ¿no? Sí. No hemos reemplazado tal como prevé la actividad académica virtual, sino que hemos salido al paso de una circunstancia como la pandemia. Claro. Por lo que el diagnóstico es la primera actividad, y ver que efectivamente los alumnos estén en condiciones de que todo aquello por lo que han transitado se lo hayan apropiado. Y si no, bueno, habrá que recuperar parte de estas actividades con tutorías, con seguimientos ya más personalizados. La segunda cuestión es, va a haber que, sobre todo con los alumnos que ingresaron el año pasado y los que ingresan este año, que han tenido justamente el final de su ciclo secundario en esta coyuntura, sí. Va a haber que reconectarnos institucionalmente, ¿no? En muchos casos la virtualidad dio algunas respuestas, pero encontró un límite también. Muchos alumnos nos han planteado tanto el año pasado como este, que discontinuaron sus estudios porque se les hacía muy dificultoso abordar la experiencia universitaria de tan solo la experiencia virtual. Claro. Así que también así hay un trabajo que nosotros denominamos de inclusión, ¿no? y de permanencia. O sea, hay que ir a buscar a los alumnos, reconectarlos institucionalmente. Y finalmente el tema de la calidad, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos, el tercer paso es cómo dotar de mayor calidad la experiencia universitaria, en la cual la presencialidad va a volver y le tenemos que sumar la experiencia virtual. O sea, ir a un modelo híbrido que nos deje lo mejor de esos dos mundos, ¿no? El presencial y virtual, y que, insisto, nos ayude a recuperar el tiempo que hemos pasado en estas circunstancias. Uh-huh. Después lo que... esto en términos generales. Después nosotros tenemos muchas carreras técnicas uh-huh. que van a requerir una gran actividad en las actividades prácticas, porque eso sí que no se pudo reemplazar en la actividad virtual. Así que bueno, para no demorar
los trayectos formativos de los estudiantes, vamos a tener que acelerar y tener una oferta más amplia de actividades prácticas para que puedan ir poniéndose al día en el desarrollo de sus carreras. Justamente, rector, iba a preguntarle cómo pudieron sortear, cómo pudieron llevar adelante todo aquello que no pudo ser presencial, pero que es muy importante en algunas carreras para poder continuar, ¿no? Para poder continuar con la carrera universitaria. Sí, bueno, allí fundamentalmente las prácticas profesionales supervisadas, que es las últimas actividades junto con las piscinas que hacen los estudiantes, claro, no se pudieron llevar adelante. No podíamos ir a empresas o a las instituciones de salud, la carrera de enfermería, o a las prácticas agropecuarias, los alumnos de esas áreas, o a laboratorios y fábricas, los estudiantes de genética de alimentos. Entonces, por eso te digo, todo esto hay que ampliarlo para que no demorar el desarrollo de las carreras, y todavía con dificultades, ¿no? Porque obviamente no hemos terminado, no pasó la pandemia, pero que sí hay mejores perspectivas para poder comenzar con esas actividades. Así que hay que enfocar también allí un esfuerzo importante para que justamente los alumnos de los últimos años que mejor han respondido en términos de la virtualidad, sí puedan saldar lo que ha quedado pendiente, que es las actividades prácticas. Habló también recientemente de la posibilidad de crear una oferta académica enteramente virtual para poder aprovechar esta experiencia lograda con la intensificación del uso de las tecnologías y plataformas virtuales, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, la UNOVA venía discutiendo además en el contexto del conjunto de las universidades nacionales, de formalizar propuestas virtuales a partir de plataformas que pudiéramos compartir con otras universidades. Claro. Y realmente esto creo que iba lento, con muchas idas y vueltas. Este proceso masificó el uso de la virtualidad, y para muchos sectores que no podían imaginarse por cuestiones de viajes o económicos o de trabajo, bueno, por un sinnúmero de cuestiones, la virtualidad aparece como una alternativa de educación superior, que no solo tiene que ver con carreras estructuradas, que yo creo que van a seguir en su mayoría teniendo el carácter presencial por la complejidad que tiene, pero sí puede haber una oferta de, por supuesto, actualizaciones profesionales, posgrados, cursos y alguna tecnicatura que con una baja carga de presencialidad pueda resultar interesante para la gente que no puede llegar hasta presencialmente hasta las universidades. Así que en esto estamos abocados, charlando con algunas universidades para formalizar una propuesta de estas características, que no va a estar alejada de las áreas en las que la universidad se mueve, pero que sí va a tener otra metodología para tratar de incluir a aquellos que no puedan llegar a la actividad presencial. En esto vale remarcar, rector, dos cosas que mencionaba antes. Una tiene que ver con esto de que hasta el momento, en estos 3 cuatrimestres que llevamos en el marco de la pandemia, se ha realizado una virtualidad de emergencia. Y por el otro lado, esto que mencionaba antes de la utilización de las aulas híbridas, de este formato mixto de la educación, con algunas cosas presenciales y con algunas virtuales, que es a lo que muchos rectores y muchas universidades dicen y esbozan que va a ir la universidad del futuro, pero también del presente, ¿no? Sí, no tenemos dudas. Yo creo que es una de las principales enseñanzas que nos planteó la virtualidad y los límites de la virtualidad. O sea, hemos avanzado mucho con la virtualidad, pero también nos hemos encontrado con los límites que tiene. Y de esta manera, lo que te señalaba, tener lo mejor de ambas experiencias. Claro. La presencialidad, el rol del docente, el intercambio del alumno, el trabajo entre los propios alumnos, todo esto que hace la presencialidad resulta irreemplazable en actividades complejas como la universidad.
Pero también nos tenemos que apropiar de la experiencia virtual, que además está desarrollándose, ¿no? Digamos, también es un campo en el cual va a haber mucho por experimentar, por desarrollar y por avanzar, porque bueno, vos también lo señalabas, no es la experiencia que tuvimos, sí, la metodología virtual, ¿no? Exacto. Por último, si bien se planifica este retorno gradual a lo presencial, no va a ser como el que teníamos en 2019, por ejemplo, previo a la pandemia. Según su visión, ¿cuándo cree que las universidades en general y la UNOVA en particular, por supuesto, tendrán de nuevo esa presencialidad plena que conocíamos antes de marzo del 2020? No, nosotros aspiramos a este año terminarlo en esas circunstancias. Bien. Nosotros creemos que en la medida en que todas las personas estén vacunadas, y por supuesto vamos a tener que estar atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, porque es a lo que claro, en todo caso referimos. Pero en la medida en que estén todos vacunados, lo que vamos a todos como sociedad, sí, estar en una nueva normalidad, digamos, ¿no? Y a partir de eso, por supuesto, va a haber gente, los que tienen, que son pacientes de riesgo, denominamos, o personas que, a pesar de estar vacunadas, no van a poder participar en actividades de ese tipo. Pero la experiencia que nosotros vamos viendo en el resto de la experiencia europea, sobre todo respecto a la educación superior, es que con esquemas de vacunaciones importantes, desarrollados, o sea que cuando en la propia ciudades haya más del 50% de gente con 2 dosis, se pueden plantear aforos donde la gente participe en la medida que está vacunada. Así que eso es por lo menos hasta acá lo que nos llega de la experiencia europea, que por el tema climático va adelante que la nuestra. sí. Y bueno, esperamos, ya te digo, que yo creo que a fin de año estas van a ser más o menos las circunstancias, por lo menos de nuestras sedes principales, tanto de Junín como Pergamino, en términos de vacunación, y creo que eso nos va a abrir la perspectiva ya definitiva de volver a la presencialidad con estas condiciones, pero que va a ser equivalente, digamos, a lo que teníamos al principio del 2019. Uh-huh. Perfecto. Rector Guillermo Tamarit, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. No, gracias por el llamado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahí estaba la comunicación con el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, Guillermo Tamarit, sobre este plan que tienen para ir recuperando y llevando adelante poco a poco ese retorno a la presencialidad que hablamos durante todo este programa, con este tema principal que tienen en el plan, que es ampliar los aforos para todos aquellos alumnos y docentes que estén vacunados contra el COVID-19 con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas. Así que ya saben, estudiantes de todas las universidades, no solamente de la UNOVA, es muy importante la campaña de vacunación, que nos anotemos a vacunarnos, sobre todo los jóvenes, que ahora está abierta la posibilidad de que los entre 18 y 30 años podamos ir a vacunarnos, que nos anotemos, que vayamos a vacunarnos, así poco a poco podemos ir recuperando todas estas actividades que tanto estamos esperando, pero siempre manteniendo la responsabilidad de saber que hay que seguir cumpliendo con todas estas nuevas normas de convivencia que nos ha enseñado y nos ha impuesto de alguna manera la pandemia del coronavirus, el tema del barbijo, que va a seguir vigente a un tiempo más, el tema del distanciamiento social,
El tema también de los contactos estrechos, de que si tuvimos algún contacto estrecho con alguien que tuvo COVID, poder resguardarnos, cumplir con el aislamiento. Si venimos de afuera, de algún otro país con una alta circulación del COVID, lo mismo. Son todas estas cosas que tenemos que cumplir para poder salir de forma más rápida de esta situación de emergencia, que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, pero que todavía nos queda un largo camino por recorrer, y en ese largo camino por recorrer están las vacunas de por medio, está la posibilidad de que nos vayamos a vacunar, que es un punto muy, muy importante para ese regreso tan esperado a la presencialidad en las universidades. Y como contaba el rector, que ellos aspiran a que este segundo cuatrimestre se pueda cerrar, pueda finalizar el segundo cuatrimestre y finalizar el año 2021 no con una presencialidad plena como la que conocíamos hasta antes de que aparezca el coronavirus en nuestras vidas, pero con mucha más presencialidad de la que tuvimos en estos últimos 3 cuatrimestres que llevamos con mucha virtualidad. Así que importante recalcar esto de la vacunación, importante recalcar esto de los cuidados que hay que seguir teniendo, y respetando por supuesto todas las disposiciones de los gobiernos y las entidades sanitarias. Bueno, hasta acá llegamos con este programa de Data Universitaria Radio. Muy importante todo lo que hablamos de la presencialidad, que lo acabo de resumir en estas últimas palabras. Así que, bueno, muchísimas gracias como siempre a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a toda la comunidad universitaria de la Argentina. Por supuesto, invitarlos a todas y a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria, e invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal de Spotify, a nuestro canal de YouTube, donde pueden siempre volver a escuchar este programa de radio y ver y escuchar otros contenidos complementarios. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.